Muy buenos días, preciosa familia de Creación y Vida y amigos que nos brindan el tiempo para escucharnos y vernos a través de este medio. Les saludo con mucho afecto, enviándoles un abrazo muy fuerte de parte mía y de mi esposa Celina. Amado pueblo, los amamos mucho y hoy en esta mañana, este domingo segundo del 2021, Dios ha hablado a mi corazón. Ha sido una semana muy tremenda que hemos vivido y creo que estamos conscientes de todo lo que está pasando a nuestro derredor. Estamos recibiendo noticias de muchas necesidades, noticias muy dolorosas de fallecimiento de seres amados, de amigos, de gente que sirve a Dios, pastores, líderes. En verdad, hoy es un día donde vemos que estos tiempos, estas semanas, hay un rebrote tremendo de la pandemia que nos está azotando a todo el mundo y que como mexicanos no hemos sido la excepción. Sin embargo, yo quiero dar la palabra que Dios habló a mi corazón y yo quiero primero hacer una oración, que en verdad Dios nos traiga confianza y esperanza y que nos pueda revelar que Él es un Dios, Él es el único Dios, que Él puede parar la mortandad. Y así he titulado este mensaje: Dios puede parar la mortandad. Pero vamos a cimentar bíblicamente esta palabra, esta declaración que estoy haciendo. Y quiero orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo está ungiendo, está respaldando. Revélanos tu palabra. Trae un cambio a nuestro corazón y que podamos seguir adelante caminando en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de tanta mortandad que estamos viendo, sufriendo por todos lados. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que me acompañe a la escritura de Números 16, un pasaje aquí que me muestra el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos ama, es un Dios que ama a la humanidad. Por eso dio a su Hijo Jesucristo para traernos vida eterna, rescatarnos de la perdición eterna. Nos ha amado tanto y a través de la fe en Jesucristo podemos conocer a Dios, ir a Dios y ser salvos. Pero Dios también es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, es un Dios justo y Él no puede tolerar el pecado. Por eso necesitamos entender que cuando su pueblo falla, cuando su pueblo peca contra Él, el Señor enciende su ira. Y aquí vemos un pasaje en el libro de Números capítulo 16. El contexto del pasaje que voy a leer ahorita viene de una rebelión de un hombre llamado Coré en contra de la autoridad que Dios había establecido, la autoridad que Dios le había dado a Moisés para llevar a ese pueblo, sacarlo de Egipto, de la esclavitud, y llevarlo por el desierto hacia la tierra de Canaán, la tierra de promesa. Sin embargo, suceden muchas cosas en ese tiempo, en ese trayecto, y aquí se levanta un hombre y arrastra a mucha gente para una rebelión en contra de Moisés. De tal manera que Dios no tolera ese pecado y manda un juicio tremendo. Nos dice que abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron
de en medio de la congregación. Este es un juicio tremendo de Dios que envió sobre Coré y su familia y mucha gente que había sido levantada en rebeldía. Y luego en el verso 44 de este mismo capítulo 16, y el Señor habló a Moisés: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Vea lo que hizo Moisés cuando Dios le dice: quiero que ustedes, mis siervos, se quiten porque voy a destruir a este pueblo rebelde, voy a acabar con ellos. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y escuche lo que sucede. Y se puso entre los muertos y los vivos. Y me impresiona lo que dice enseguida. Y cesó la mortandad. Cesó la mortandad. Aquí hay algo tremendo que el Señor nos quiere enseñar, que nos quiere revelar. Dios había determinado exterminar a ese pueblo. Sin embargo, el siervo de Dios, los siervos de Dios, sabiendo lo que puede hacer cuando hay una acción de intercesión. ¿Qué fue lo que le ordenó a Aarón? Pon fuego y ponle incienso, que representa una oración, una intercesión. Quiero leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, porque nos va a dar mucha luz sobre lo que está expresando este pasaje en la Reina Valera. Fíjese bien, quiero invertir estos minutos porque lo considero muy importante. Y el Señor dijo: entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, se humillaron de inmediato, y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévale entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Así como dice la Reina Valera, cesó la mortandad. Qué tremendo, a mí me impacta lo que puede suceder, el juicio que Dios envía en ocasiones, porque Él es un Dios justo y Él sabe en qué momento soberanamente qué necesita enviar, ¿verdad? En ocasiones, y lo que quiero decir, vea lo que sucede cuando Dios encuentra entre su pueblo gente que se pone en la brecha, gente que entiende ese recurso que Dios nos ha enseñado llamado intercesión, el hecho de ponernos en la brecha. Y yo siento en mi corazón muy fuerte, estos días ha sido un impacto en mi corazón la escritura de Ezequiel 22:30, la quiero leer de la Reina Valera. Sí, dice lo siguiente: el pueblo de Israel había caído en una situación como la que vivimos ahora. Había aumentado la maldad,
había perversión en todos lados, desde los líderes, y Dios no tolera, y estaba por enviar un juicio también. Pero este llamado que Dios hizo es un llamado que hoy lo está haciendo en este tiempo para su pueblo, para nosotros. Yo quiero remarcar lo que Dios puede hacer y puede revertir cuando alguien de su pueblo entiende el poder de la oración, el poder de la intercesión. Y dice el Señor, quería destruir ya a ese pueblo que estaba muy pervertido, y el verso 30, Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Dios puede perdonar el pecado de una persona, de una familia o de una nación, si encuentra en su pueblo gente que tenga el entendimiento de lo que puede cambiar la decisión de Dios de juicio en misericordia, y es ponernos en la brecha, es interceder a favor de otros. Sin embargo, qué tristeza lo que sigue al último en este versículo: y no lo hallé. No es fácil encontrar corazones dispuestos a el sacrificio, al entender lo que puede hacer Dios a través de la oración, a través de la intercesión. Y yo quiero tocar otra escritura donde voy a extraer 4 acciones de una promesa que Dios dio al pueblo de Israel en el tiempo de Salomón. Quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Aquí el contexto: había pasado algo glorioso. Salomón, que fue el que Dios le dio la gracia de construir el tremendo e imponente templo, habían dedicado el templo, había orado Salomón, se había humillado ante Dios junto con todo el pueblo, habían consagrado ese templo para el Señor, y Salomón ora a Dios y le externa muchas cosas, y dentro de todo lo que le dio de acción de gracias, ofreció holocaustos, muchas cosas, pero también oró y le dijo: Señor, si algún día tu pueblo nos desviamos de tus caminos, te pido que tengas misericordia, que no nos destruyas. Y fue cuando en el verso 11 de este capítulo de segundo libro de Crónicas encuentro lo siguiente. Dice, esa oración que hizo Salomón, Dios le responde. No inmediatamente, años después, dice aquí: así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, pongamos atención a lo que le dijo Dios a Salomón. He oído tu oración. Muchas veces nos desesperamos. Había pasado algunos años de la dedicación y la oración que hizo Salomón, pero Dios siempre contesta la oración en su tiempo. Y aquí vemos la respuesta de aquella oración que hizo Salomón. Dios le está respondiendo y le dice, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Escuche bien, en ocasiones la aflicción,
las situaciones de crisis, las pandemias, en este caso la pandemia que vivimos. Aquí abre la posibilidad la palabra, dice, puede ser, Dios está hablando a Salomón, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. La pandemia es una plaga. Pero si mi pueblo, escuche bien lo que está diciéndole a Salomón, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, 4 cosas que vamos a mencionar enseguida que podemos hacer, porque es una promesa que Dios dio ciertamente al pueblo de Israel en el tiempo de Salomón. Sin embargo, fíjese bien, esta es para nosotros. Es pertinente igual para el pueblo de cualquier generación que pueda estar experimentando un juicio. Sin embargo, Dios dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en ese lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. ¿Cuál es el camino que nos está enseñando esta palabra, esta promesa? Dios nos está dando esa promesa que le dio a Salomón en aquellos tiempos, nos lo da para ahora. Y Dios nos está convocando a un tiempo de humillación y arrepentimiento. A un tiempo donde está aquí en la promesa, nos está diciendo que Él nos puede perdonar, que Él puede parar la mortandad, pero si gente de su pueblo hacemos estas 4 cosas. Número 1, humillarnos. Número 2, orar. Número 3, buscar su rostro. Y número 4, convertirnos de los malos caminos. Son 4 acciones que nos toca a nosotros como su pueblo. Si entendemos y somos sensibles, podemos cambiar la situación de muerte en vida, moviendo la misericordia de Dios a nuestro favor. Yo anhelo que podamos entender y tomemos la decisión de meternos a un tiempo de humillación y arrepentimiento. Y vaya que nuestras autoridades, nuestros padres espirituales, en la red apostólica de Amistad de Puebla, está por venir un tiempo de humillación y arrepentimiento a través de 21 días de oración y ayuno. Yo le quiero invitar a que usted se involucre, a que usted participe, a que usted decida oír la voz de Dios, creer la voz de Dios y hacer lo que nos está pidiendo. Estas 4 cosas en este tiempo es una oportunidad que Dios nos está dando, una convocatoria que no podemos menospreciar. Empieza mañana 11 de enero, del 11 al 31 de enero de este año 2021, está convocándonos Dios a toda la red de la red apostólica de Amistad de Puebla, a la cual pertenecemos, a un tiempo de humillación y arrepentimiento a través de estos 21 días de oración y de ayuno. Quiero mencionar lo que significa humillarnos, este primer paso. Humillarnos significa reconocer que hemos fallado delante de Dios, que hemos pecado delante de Dios. Sí, que hemos encontrado fallas, errores, ¿sí? Y necesitamos humillarnos. Humillarnos es abatirnos, es reconocer, es no ser orgullosos, es decir, Señor, ciertamente, ayúdame a reconocer
Y el Señor nos dice en el Salmo 139, 23 y 24 que necesitamos pedirle que el Espíritu Santo nos ayude a examinar lo profundo de nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, que no somos tan malos como otros, pero no se trata de esa comparación. Se trata que en verdad, en la intimidad, el Espíritu de Dios nos lleve a reconocer nuestros errores, aquellas áreas que han lastimado el corazón de Dios, aquellas cosas que no le agradan a Dios, y necesitamos reconocer, necesitamos confesar y necesitamos seguir adelante en estos pasos que Dios nos está dando. Es importantísimo la confesión. Ahí empieza el reconocer, el confesar para obtener el perdón de nuestros pecados. La segunda cosa que nos muestra esta escritura que hemos leído, esta promesa que le da Salomón y que es para nosotros, es orar. No solamente reconocer y confesar nuestros pecados. El Señor quiere que vayamos dando pasos más adelante. El pueblo de Dios debe orar, debe clamar con todo el corazón, desesperado, buscando y clamando la misericordia. Debemos orar fervientemente, ser constantes. La Escritura nos enseña en muchas partes, el mismo Señor Jesús nos dice, persiste, prevalece, persevera hasta que yo responda. Y ahí está el libro de Santiago, nos dice, la oración ferviente de un justo puede mucho. La oración ferviente, ¿y sabe qué? La oración ferviente es hecha constantemente, estar prevaleciendo. Y la tercera cosa que necesitamos tener presente, la tercera acción que nos corresponde a nosotros, es buscar su rostro. Parece ser lo mismo. Orar es empezar a ir a su presencia, a hablar con Dios y estar leyendo su palabra, meditando su palabra, pero Dios también quiere que pongamos en primer lugar a Él. Hace una semana nos hablaba que Él anhela que volvamos al primer amor, a ese enamoramiento con Él, que no escatimemos tiempo de calidad con Él. Todos los días, buscar su rostro, estar con Él, decirle todo lo que sentimos, llorar ante su presencia, derramar nuestro corazón, pero también oír su voz a través de su palabra. Él requiere que aparte de humillarnos, de orar, estemos buscando esa comunión. Eso significa buscar su rostro. Y esto requiere tiempo. Necesitamos disciplina, necesitamos decisión. Y la cuarta y última acción que Dios nos está hablando, todo esto, si lo vamos haciendo, estos pasos, nos va a llevar a un cambio de vida, a un estilo de vida diferente. El Señor no quiere que solamente nos humillemos, le pidamos perdón, oremos un tiempo, busquemos la comunión con Él. Él quiere un cambio radical en nuestra vida. Él quiere un cambio que caminemos con Él hasta que nos lleve a su presencia. Y ha sido mi anhelo y yo le he pedido a Dios con todo mi corazón, ya que me rescató hace muchos años por intercesión de mucha gente, pero entre ellos mi esposa, que fue clave. Ella se postró como Aarón y como Moisés, y ella empezó a elevar sus oraciones, a poner en su incensario incienso, a poner ese fuego y a pedir misericordia y a pedir perdón identificativo por mi vida desordenada, y Dios tuvo misericordia. Y la verdad, sigo agradecido con Él, pero es todo un reto porque somos como humanos, igual que el pueblo. El tiempo de Salomón estaban disfrutando de la gloria de Dios. Aquel día de la dedicación del templo no podían entrar los sacerdotes en una nube espesa de la presencia de Dios, pero al rato se habían desviado
Y como humanos nos pasa muchas veces. Pero yo quiero decirle, la misericordia de Dios está a nuestro alcance. No importa en ocasiones hasta dónde hemos caído. Necesitamos humillarnos, pedir perdón, orar, estar en su presencia para que cambie nuestro estilo de vida. Porque el verdadero arrepentimiento que Dios nos está mandando aquí en esta promesa que nos toca hacer a nosotros, nuestra parte, es algo más que palabras. Es un cambio de vida, un cambio de conducta. Y yo quiero decirle, en verdad necesitamos entender, y quiero darle un ejemplo por último, cómo la misericordia de Dios no la podemos limitar. Quizá alguno de nosotros que está escuchando, alguna persona, algún amigo que está escuchando esta palabra que Dios puso en mi corazón, puedes decir, es que yo he pecado horrible. Me he desviado de Dios en una manera tremenda. Dios no me va a perdonar. Yo quiero decirte, no conocemos a Dios. Dios es un Dios justo y no tolera el pecado. Pero cuando alguien reacciona y se arrepiente de su mal camino, de corazón, no podemos limitar la misericordia de Dios. Y quiero ir a 2 de Crónicas, capítulo 33. Este pasaje, esta narración de uno de los reyes de Judá, llamado Manasés, un rey que fue terriblemente desviado de la obediencia a Dios. Se desvió, dice, tan solo leer un breve resumen de las muchas maldades del rey Manasés lo llena uno de rabia y lo hace preguntar si será posible que Dios lo perdone. Llevó a cosas tremendas, a una idolatría, a una perversión a su pueblo. Manasés lo llevó a uno, dice, no, lo ofendió a Dios de una manera voluntaria, profanó el templo al poner ídolos, etcétera, etcétera. No puedo invertir mucho tiempo, pero fue terrible la maldad de este hombre. Y el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Vea el juicio que Dios estaba trayendo a través de otro rey del ejército asirio por Manasés, que estaba pervertido, que se había desviado y había provocado una desviación de todo su pueblo que él estaba liderando. Le pusieron un aro, ya lo mencioné, pero fíjese bien aquí, algo tremendo a mí impactó mi corazón, conmovió mis entrañas esto que leí después, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios, se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados, y cuando oró al Señor, lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Qué increíble este caso donde la misericordia de Dios, por el cambio de actitud de un hombre perverso, sumido en lo más vil y horrible, cuando cambió su actitud de corazón, Dios lo perdonó. Yo quiero que oremos en este momento
Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú quieres de nosotros. Señor, estamos sumidos, estamos metidos en una situación muy difícil. Estamos sufriendo a todos los niveles, todas las familias, los efectos de esta pandemia, que tú tienes el control. Esto no ha sucedido por casualidad. Hay un propósito tuyo, pero nos estás revelando a nosotros, tu pueblo, que tú estás buscando hombres, mujeres, que vayamos y nos pongamos en la brecha para tapar esos boquetes que el pecado ha abierto y ha traído el juicio y está dando oportunidad a que el enemigo siga destruyendo vidas. Señor, ayúdanos a entender lo trascendente que es ir, humillarnos ante tu presencia, orar ante tu presencia, reconocer nuestro pecado, confesarlo, orar, buscarte y apartarnos de los malos caminos. Señor, levanta un ejército de intercesores santos para que tú puedas perdonar los pecados de nosotros, de nuestras familias y de nuestra nación mexicana, Señor. Y que tú, Señor, así como en aquella ocasión, por el perdón identificativo, porque clamó Moisés y Aarón y te ofrendó el incienso que representa las oraciones, la intercesión, con el fuego que puso en el incensario, Señor. Y tú perdonaste a todo el pueblo y paraste la mortandad. Queremos, Señor, que tú te manifiestes con tu misericordia hacia nuestras familias y hacia nuestro México. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y pido que nos ayudes a participar y a obedecer en este inicio de año que nos has convocado a humillarnos y a buscarte en esos 21 días de oración y ayuno. Y solo será el inicio de un nuevo estilo de vida. Solo será esa entrada a la nueva era que nos hablaste hace una semana, Señor. Un tiempo nuevo donde necesitamos depender de ti totalmente. Pero tú sigues siendo un Dios de amor, un Dios de misericordia. Son nuevas cada mañana. No podemos limitar tu misericordia, Dios. Y te doy gracias por ello. Te bendigo, Señor Jesús. Gracias por ir a la cruz por nosotros. Gracias por enviar tu Espíritu a morar en nosotros, a pesar de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por vivir y morar en mi espíritu, por tu fidelidad, por tu paciencia y lealtad. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada familia y ruego que avives el fuego de tu Espíritu en cada creyente, en cada hijo tuyo, en cada hombre, mujer, joven o niño, Señor, que vayamos a tu presencia y que sepamos que tú puedes revertir toda la mortandad en un estilo de vida diferente. Tú puedes sanar y restaurar nuestra tierra, restaurar y sanar, restaurar nuestras familias, nuestras vidas, nuestra economía, nuestra salud, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, familia. Les agradezco su atención y nos veremos en la próxima.